No estamos hablando de violencia, estamos hablando de afectividad, pero con límites. Hay un límite, menor de 2 años no va a usar dispositivo electrónico. Y papá y mamá te han dicho que media hora solamente, si usted tiene 5 años. Pero cuando le decimos al niño, déjale ese teléfono para que me deje tranquilo, yo se lo dejo porque yo estoy ocupado, ahí va a venir problema. Dios bendiga este es el espacio El Poder de la Palabra. Hoy tenemos a la doctora Noldis Now y vamos a traer un tema muy especial hoy acerca de los dispositivos electrónicos. Doctora, este es el espacio El Poder de la Palabra. Gracias por venir. Muchas gracias, pastor. Y también El hermano Juan. al hermano Juan, Sí. que no me grabé el nombre. No se preocupe. Por la oportunidad de poder ponernos en contacto con el pueblo dominicano, entendiendo que el ser humano, ¿verdad? El cuerpo humano, pues es todo lo que tiene que ver con mente, con la parte física y con la parte espiritual. Y que las tres cosas, pues, van entrelazadas. Como saben, yo soy pediatra, me dedico a todos los temas que tienen que ver con la salud. También soy salubrista. Y hay un tema que es el que vamos a tratar sobre el uso y abuso de los dispositivos electrónicos en todas las etapas de la vida, pero yo digo que la etapa más vulnerable es la etapa de la infancia. ¿Y qué consecuencia, doctora, qué consecuencia trae el uso del dispositivo en esta actualidad? Mire, hermanos, vivimos en un mundo globalizado donde la familia cada vez todo va como muy rápido, ¿no? Y entonces, ¿qué ha traído como consecuencia el uso de los dispositivos electrónicos? Bueno, pues en la infancia hay un tema muy importante y es que como todo el mundo va rápido, los padres están súper ocupados haciendo 30,000 cosas. Una forma, muchos padres me dicen que es una forma de mantenerse en conexión con sus hijos, porque me dicen, lo tenemos controlado, o sea, el niño solamente lo tiene para comunicarse con nosotros. Pero vemos cada vez más como niños desde la primera infancia, o sea, niños incluso menos de 1 año, con dispositivos electrónicos que los padres se lo ponen ahí para que se esté quieto. Sí. Para que vea esas imágenes en movimiento, le ponen cosas y el niño se queda, como dicen en buen dominicano, así, embelesado, ¿verdad? Mirando. Pero ¿cuáles son las consecuencias de este tipo de cosas? Y es que en un cerebro inmaduro, que como sabemos, el cerebro humano empieza su desarrollo desde detrás hacia adelante. Entonces, la parte de la región occipital, ahí está el centro de la visión y el niño, en esos primeros años de su vida, tiene desarrollado todo lo que tiene que ver con la parte visual. Entonces, lo que es la luz, el sonido también y el movimiento. O sea, el niño, fíjense que siempre se usan cosas que dan vuelta, que tienen colores brillantes, para que el niño, para hacer, ¿verdad?, el estímulo de ese cerebro, y el niño sigue con la vista todo lo que son colores y formas redondas y cosas que tienen sonidos si el niño no tiene ningún problema con la audición, ¿verdad? Entonces, pero eso está muy bien, pero cuando hiperestimulamos el cerebro del niño, que es un cerebro que está en una etapa formativa donde se están formando millones y cientos de millones de neuronas, donde ese cerebro está en su fase de desarrollo, pues es un cerebro que no va a descansar porque es un cerebro que va a estar recibiendo estímulo, 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 estímulo. Cuando el niño ya pasa de los 2 años, también lo mismo, es un cerebro que todavía está en la fase de desarrollo y ese hiperestímulo hace, hermanos, que hay un neurotransmisor importante, que es un neurotransmisor catecolaminérgico. Esto es un término ya médico, nervioso, que es muy importante y es la dopamina. Y la dopamina tiene mucho que ver con la recompensa, entre otras cosas. La dopamina tiene un sinnúmero de funciones. Una pregunta, doctora, ¿y en el niño la dopamina funciona así también? Sí, no, en todos los seres humanos, en los mamíferos. Entonces, ¿qué sucede? Sobre todo, o sea, en los mamíferos, pero sobre todo estamos hablando de los seres humanos. En los seres humanos, claro que funciona. Entonces, ¿qué sucede? Cuando ese cerebro infantil tiene esa hiperestimulación, cuando ve, ¿qué pasa con la dopamina? La dopamina, vamos a explicarlo para que la gente nos entienda llanamente. Sí. Es una hormona que le produce, es un neurotransmisor que le produce al organismo una sensación de bienestar. Cada vez que usted haga un ejemplo, cuando la gente come
y le produce placer, cónchale, qué bueno, me produce esa sensación, como más, como más. Eso pasa con la obesidad. Se produce esa liberación de dopamina que te da esa sensación de bienestar y tú quieres más, tú quieres más. Con el tema de los dispositivos electrónicos, tú le mandas esa información a tu cerebro, ¿verdad? Eso que estás viendo, vas viendo. Ustedes pueden hacer un ejemplo. Usted empieza a ver Instagram y sigue viendo, oye, y sigue viendo, y sigue viendo, y como que te va dando ese placer, Un bienestar. esa sensación de bienestar. Y esos son chispazos de dopamina, o sea que tu organismo recibe, y eso es lo que cuando no está bien regulado, produce las adicciones. Por eso se dice que el uso de ciertas sustancias que son adictivas, como las drogas, ¿verdad? Las sustancias psicoactivas tienen una interrelación con la dopamina que te la libera y entonces te hacen una sensación de bienestar y tú quieres más y tú quieres más y tú quieres más. Hombre, la dopamina tiene muchísimas cosas buenas. Tiene que ver con la regulación del sueño cuando está, ¿verdad?, en un equilibrio. Tiene que ver con el movimiento. Por eso se dice que pacientes que con Parkinson, que le falta la dopamina, pues tienen alteración del movimiento. Tiene que ver con la regulación de tu sistema digestivo. Y todo eso está muy bien cuando hay un equilibrio. Ahora, cuando hay un desorden, cuando hay una hiperestimulación, se crea una adicción. Va a haber problemas. Sobre todo, mis queridos hermanos, en un cerebro de una persona joven, porque sabemos que el cerebro humano va formándose de detrás, ya dije, hacia adelante. Y aquí delante, en la región frontal, que es la última en desarrollarse, está una estructura muy importante que es la corteza prefrontal. Wow. ¿Y por qué es tan importante la corteza prefrontal? La corteza prefrontal es ese lugar que te hace a ti tener la personalidad. O sea, tiene que ver mucho con un equilibrio entre lo que está bien, lo que está mal. Ese sistema de recompensa te ayuda a postergarlo. Te controla lo que es el accionar de forma adecuada. ¿Y por qué lo digo? Bueno, pues mire, todos sabemos que los adolescentes y en los niños, el niño no espera. O sea, el niño quiere un helado y lo quiere ya y empieza a hacer rabieta, no tiene capacidad de espera, lo quiero ahora mismo. Los adolescentes no miden, por ejemplo, las consecuencias de las cosas. Tú le dices, no hagas esto, no hagas lo otro. No tiene que ver porque no es capaz de anticipar el futuro. ¿Cuáles son esas consecuencias de las acciones que hacemos? El adolescente, por así lo sabemos todos, no es capaz, ni el niño tampoco, de poder prever lo que viene después de esa acción. ¿Cuál será esa reacción? Si será buena o será mala. No tienen miramiento con eso. Pero en esa corteza prefrontal, cuando está desarrollada, ahí se desarrolla lo que tiene que ver con el comportamiento humano. Eso es lo que nos diferencia de los animales. Entonces, esos chispazos, ya para darte la palabra, de dopamina y toda esa desregulación en un cerebro que todavía no tiene esa corteza prefrontal desarrollada, porque se desarrolla en la tercera o cuarta década de la vida, ya usted se imaginará lo que vendrá si no tenemos un adecuado equilibrio. Yo quiero hacerle una pregunta, Juan, primero, porque en ese ámbito, doctora, entonces quiero hablar con respecto a esto. Una persona que ya crea una adicción, un ejemplo, un hábito o un mal hábito, es porque la dopamina siempre está buscando esa sensación de placer. ¿Qué pasa cuando una persona se hace adicto a la pornografía? ¿Cómo una persona puede dejar la pornografía? Porque me imagino que la dopamina tiene que ver mucho con eso. Toda conducta adictiva, la dopamina y otras sustancias, pero sobre todo lo que tiene que ver con esa sensación de placer, eso que te hace buscar más, que te hace buscar más. Las adicciones, la pornografía, el juego, la ludopatía, la comida, esa tendencia a comer, a comer, a comer, a comer. Todo lo que tiene que ver con conductas adictivas tienen que ver con una desregulación de la dopamina. Y hablamos, usted me pregunta, ¿qué tiene que hacer? Bueno, pues para eso hay múltiples terapias. Y también no solamente se puede contextualizar en un solo punto. Para eso debe ser evaluado por un profesional de la salud mental y además a veces esos
tratamientos son multidisciplinarios, donde participa endocrinólogo, psicólogo, psiquiatra, nutriólogos, una serie, dependiendo del tipo de conducta adictiva, pero sobre todo los especialistas de la salud mental para poder tratar con este tipo de situación patológica, ¿verdad?, de la salud mental. Pero, ¿por qué traemos este tema aquí? Porque quizás vemos las cosas ya al final, pero lo más importante es la prevención y un Correcto. adecuado manejo de lo que es la infancia. Y también las personas, saber que todo lo que te produce una dependencia, porque la persona que es adicta a la pornografía, la persona que es adicta al juego, a las máquinas, al mismo celular o a cualquier cosa que le impida a usted un adecuado desarrollo de su vida, que le estorbe las relaciones interpersonales de su familia, que le quite capacidad para el estudio, para el trabajo, para tener una vida productiva, debe buscar ayuda para poder manejar de forma adecuada esta adicción. Y esto lo decimos porque también es importante, porque en el mundo cristiano muchas veces la gente cree que estas cosas no pasan. Suceden también porque somos seres humanos. Yo quiero leerle esto. Y porque muchas batallas, que lo habla la Biblia, están en la mente del ser humano. Y la gente, entonces, no debe dejar rienda suelta, ¿verdad?, a este tipo de situación, pero sobre todo, hermanos, la parte preventiva en la infancia, las madres tener en cuenta. Miren, la Organización Mundial de la Salud establece que un niño menor de 2 años no debe nunca estar en contacto con un dispositivo electrónico. No, sea el teléfono, la pantalla, la computadora, porque no es lo mismo este tipo de dispositivo electrónico que la televisión. La televisión es otro tipo de proceso interactivo que tiene el ser humano con esas imágenes, ¿no? Entonces, entre 2 y 5 años, la Organización Mundial de la Salud establece que por lo máximo media hora, y de 5 a 12 años, 1 hora, y de más de 12 años ya ahí sí un poco más, 1 hora y media. Pero ¿qué pasa? Que vemos niños que pasan el tiempo entero mientras sus padres están haciendo hasta cosas en el hogar con un teléfono, aunque sea controlado, porque no estamos hablando del contenido, que el contenido es otra cosa. Correcto. Que el contenido es otro tema aparte, lo que tiene que ver con el sharing, o sea, lo que los niños comparten por ahí. Incluso ya hay, y eso es importante que los padres lo sepan, dibujos animados o algunas series que son infantiles o cosas que el niño puede incluso, hay ya personas del otro lado, usted no sabe quién está interactuando con su hijo, que puede recopilar información suya de su niño y el niño puede verse en peligro. Por eso es importante ver si su niño cambia de conducta, si usted lo ve retraído, si usted lo ve que se pone nervioso. Es importante saber qué está viendo su niño, pero sobre todo administrar el tiempo que su hijo pasa con esos dispositivos electrónicos, porque no son beneficiosos cuando se usan en exceso. Mire, que la palabra de Dios advierte este punto, porque el Señor le dijo al pueblo de Israel que instruyera al niño en su camino desde pequeño, porque el niño absorbe mucho. Y ahí, como la doctora hablaba de esos, de los aparatos electrónicos llamados celular, inclusive a un niño, cuando usted le quita el celular, entra en un estado de ira. Por eso. Por la misma dependencia que tiene. Entonces la Biblia dice, instruye al niño en su camino y aún después de grande no se apartará de él. Hay muchas informaciones que están aconteciendo hoy en día, doctora, donde a los niños se le ha dado una libertad que no se le debe de dar, de tal manera que se vuelven agresivos, muchos se vuelven violentos, de ahí surgen muchos hasta delincuentes, por la misma situación, porque ha creado un hábito y una sensación de satisfacción momentánea, y así buscan. Doctora, quiero hacerle una pregunta. No, Juan le iba a hacer una pregunta. Sí. No, va en la misma línea. Sería ideal para las madres que ven este programa, ya usted como pediatra. Nosotros estamos pasando por una era, se puede decir, bastante importante, ya que el modo de crianza es muy distinto a como nosotros fuimos criados antes. Entonces hay mucha teoría, está la crianza respetuosa, un sinnúmero. Entonces hoy en día usted no puede corregir ni siquiera fuertemente a sus hijos porque dicen que son maltrato psicológico.
o que no puede corregirlo con la vara porque eso es maltrato físico. Hay muchas madres que han visto estos medios o dispositivos electrónicos como una manera de tener paz, De escape. de escape, para yo tener un control y decir, bueno, déjame darle 5 o 10 minutos a mi hijo con el teléfono para que esté tranquilo. Ahora la pregunta va en la siguiente línea. Nosotros hemos visto muchos videos virales donde los niños hasta se dan golpes cuando les quitan el dispositivo electrónico. ¿Cómo una madre debe educar a su hijo en este tiempo donde estamos luchando tecnología y la forma de crianza? Mire, muy buena pregunta, excelente. Vivimos un tiempo difícil. Es verdad que vivimos en un tiempo donde a lo bueno se le llamará malo Exactamente. y a lo malo se le llamará bueno. Pero también es importante destacar que sí, que es cierto que vivimos en un mundo convulso, agresivo, donde se ha perdido el afecto. Todo esto es bíblico, ¿verdad? Que estamos viviendo. Dice la palabra, hay de los que paren en aquel tiempo, ¿verdad? Que estamos viviendo realmente momentos finales que anuncian el fin y momentos difíciles. Lo importante, yo siempre voy de acuerdo a la crianza afectiva, pero con límites. Y porque usted tiene que poner un límite, porque si a ese niño que no es maduro, ese niño que no sabe lo que está bien y lo que está mal, usted lo deja a su libre albedrío, le entrega un teléfono para que lo deje quieto, van a haber consecuencias malas, que no son agradables. Entonces, lo más importante es una crianza afectiva, pero con límites. A nadie nunca el límite le hizo daño. Ahora, la falta de límite sí que traería problemas, hermanos. Sí. Eso sí, lo importante es, porque se habla ahora en la Organización Mundial de la Salud, incluso ha establecido en una de las últimas reuniones donde se habló sobre crianza afectiva y cómo instruir, ¿verdad?, a los padres para evitar la violencia. Porque un hogar también donde se viva violencia replicará a través de sus hijos, hombres y mujeres, que socialmente no van a estar de la mejor forma educados y entonces replicarán un patrón violento. No estamos hablando de violencia, estamos hablando de afectividad, pero con límites. Hay un límite, menor de 2 años no va a usar dispositivo electrónico y papá y mamá te han dicho que media hora solamente, si usted tiene 5 años, pero cuando le decimos al niño, déjale ese teléfono para que me deje tranquilo, yo se lo dejo, porque yo estoy ocupado, ahí va a venir problemas. Porque ahora es el teléfono, pero mañana será dinero sí, o será otra cosa y entonces vamos a tener un problema de conducta bastante serio en la casa. Necesitamos más educación en las crianzas, se podría decir. Efectivamente. Usted sabe que la generación pasada, la generación nuestra, fue una generación que recibió mucha disciplina. No nos daban todo lo que queríamos, nos decían que no teníamos derecho incluso a saber por qué no. Y eso es la generación que es la nuestra, ¿no? Ha querido que sus hijos no pasen por eso, pero muchas veces vemos que los resultados no son los más idóneos. Entonces, volviendo al tema de la dependencia, cuando ese niño crece, se hace un adolescente y es un adulto que ya viene con esos niveles de estrés, porque necesita el teléfono. Yo quiero hacer una pregunta. Cuando a ustedes se les queda el teléfono y salen de la casa, ¿qué hacen? Nos devolvemos. No, te desespera también. Que tú te devuelves. Eso es difícil, tú dejas el teléfono. Tú puedes dejar cualquier cosa menos el teléfono. Porque ya tenemos un nivel de dependencia con eso. Pero entonces, ya uno vive con una constante estrés del teléfono, pero no solamente el teléfono, 30,000 cosas, la vida se ha vuelto muy compleja, porque vivimos en una sociedad de consumo, de que hay que estar, ¿verdad?, resolviendo constantemente, y esos niveles de estrés, cuando nosotros tenemos esa batalla mental, que también la Biblia habla, ¿verdad?, que la mente es un campo de batalla, pues también en el adulto, ya ahí se eleva otra cosa, que es una hormona que la produce las glándulas suprarrenales, que es el cortisol. El cortisol. Y eso es lo que crea mucha enfermedad. Eso es. Entonces, cuando ese cortisol se eleva, porque usted tiene un nivel de estrés, que usted tiene que vivir de allá para acá, de aquí para allá, porque vivimos
que nos dejamos llevar por el medio externo, ¿no? Que eso es como lo que nos domina, pues vivimos con ese nivel de cortisol elevado y eso produce un estado inflamatorio a nivel general. Son personas que viven entonces con el estrés alto, como usted, con la tensión arterial alta, como usted está estresado, usted come mal, generalmente toma mucho café. No sé si ustedes han visto gente que Sí. usted lo ve en ese estado de ansiedad tomando café. Ese café también hace que te suba más o comiendo cosas como vivimos en un estrés, porque estamos rápido, porque tenemos que Le llaman evolucionar rápido. ansiedad eso. Y también comen cosas que no son nutritivas, que tienen mucho sodio o que tienen mucho azúcar, porque también necesitas sentirte como relajado, con un poco de placer y entonces consumes azúcar. Y todo eso te va metiendo a que se te sube el peso, el azúcar no la tienes bien regulada en tu sangre, a que tus riñones empiezan a dejar de funcionar adecuadamente porque tienes ya un sistema inflamatorio instalado en tu organismo debido al estrés. Y, hermano, de saber que dicen los estudiosos de la salud mental, no lo digo yo, que el 80% de los problemas que nosotros nos planteamos en nuestra mente solamente están ahí. No existen. No existen. Mentales. Solamente están en nuestra mente. O sea, la gente se crea a veces unas películas mentales debido al estrés y que no sé qué, y el que dirán, Y que fulano está hablando de mí. Y que cuidado si yo, y si no me veo bien, y que fulano fue que dijo, cuidado si dijo. Entonces todo eso a veces son cosas que la tenemos solamente en nuestra mente, esa frustración de lo que pudo haber sido y no fue, de lo que pude haber logrado y no logré. Hermanos, y a los que son cristianos, ¿qué dice la palabra? Está quieto y conocer que yo soy Dios, es una, ¿verdad? Y también dice, echad sobre mí, ¿qué? Todas vuestras ansiedades porque Él tiene cuidado de vosotros. Doctora, hay un pasaje bíblico que la Biblia, hablando de ese tema, de lo que usted está hablando del cortisol, de la ansiedad, en el libro de Filipenses, en el capítulo 4, versos 6 y 7, dice la palabra, por nada estéis afanosos, si no sean conocidas delante de Dios todas vuestras peticiones con toda oración y ruego, y el Dios de paz que sobrepasa todo entendimiento, guardará mi pensamiento y mi corazón en Cristo Jesús. Sin embargo, doctora, estamos viendo que, así mismo como usted hablaba de la ansiedad, el mismo Señor, para evitar esa situación que produce el mismo cortisol por la ansiedad, que es enfermedades, situaciones de estrés, la persona vive en una situación de rápida, el mismo Señor dice que no podamos vivir ansiosos. Dice, no te preocupes por el día de mañana, porque el día de mañana traerá su propio mal. Usted hablaba algo, doctora, que la gente se crea cosas que no existen. Que no existen. Que están ahí en la mente. Por eso la Biblia dice, cambia tu manera de pensar para que tú puedas entender cuál sea la voluntad de Dios. Es decir, todo estos temas que ha traído, esto que ha hablado la doctora, es algo bíblico que el Señor se lo ha dado al pueblo. Lo que me llama mucho la atención es que lamentablemente el pueblo ha entrado en el ritmo de lo que está viviendo el mundo y no ha descansado en el Señor. Ahora, doctora, una pregunta. ¿Qué debo yo de hacer para reducir ese estado de ansiedad, de cortisol, que a veces cuando me encuentro tan ansioso? Pero yo le voy a decir una cosa a ustedes. La mayoría de los psiquiatras y de los profesionales de la salud, cuando tratan a un paciente con niveles de ansiedad elevados que tienen, aparte de toda la terapéutica farmacológica que instalan, o sea, que indican los profesionales de la salud, los psiquiatras, los psicólogos. Los psicólogos son más a nivel de terapia, ¿verdad? Conductual y una serie de cosas que se hacen a nivel de psicología, pero el psiquiatra y el mismo psicólogo, ustedes saben lo primero que le dice a los pacientes que son ansiosos, que tienen esos trastornos así anímicos, que busquen una iglesia. Que busquen, wow. Explique eso, sí, doctora. No, de verdad, le dicen, busque una iglesia, trate de congregarse, trate de buscar, porque cuando la gente, te lo voy a decir en el mundo, o sea, en el lenguaje secular, normal, cuando usted tiene una figura en quien usted, por ejemplo, el niño tiene un problema, ay, necesito esto, o el adulto joven que tiene un papá que está vivo, ¿verdad? Unos padres. Dicen, no, yo hablo con mi papá y mi mamá y que me resuelven ese problema. Los niños, ¿verdad? Van donde sus padres. Porque tiene la confianza. Tienen la confianza y depositan ese problema. Papá, yo necesito mañana llevar,
porque ¿qué problema puede tener un niño? Algo de que una necesidad que necesita ser suplida. Que eso, bueno, ay Dios, mañana tengo que hacer esto, o tengo que hacer una tarea y no la he conseguido hacer y necesito que mi mamá me ayude, pero yo sé que tengo a mi mamá que me va a ayudar. Deposita ese tema que considera problema el niño, ¿verdad? En sus padres. ¿Y qué hace? Se libera. Sabe que tiene la confianza de que su padre le va a resolver. Pues eso también lo podemos extrapolar al mundo del adulto, del paciente adulto que tiene esa ansiedad. Señores, ¿cuántas veces no hemos leído testimonios de personas que han comentado que han tenido depresión, que han tenido trastornos del ánimo, que han tenido situaciones graves y dicen que a través de la oración y a través de buscar a Dios han resuelto su problema? Oye, yo lo leo a cada rato de gente que no conozco, en las redes sociales, en el Twitter. Yo leía a propósito del día del suicidio, el mes pasado, en agosto, alguien que comentó que salió, y así mismo usted ve el hilo de las conversaciones de la gente. Yo también pasé por ahí, yo también busqué ayuda y en oración y fue resuelto. Y realmente yo creo en eso, en el poder de la oración, porque cuando usted ora y usted confía en términos mentales, psicológicamente hablando, usted descarga una emoción negativa. Usted descarga y cuando usted descarga, eso es parte de la terapéutica, usted libera esa energía negativa, todo eso que a ti te hacía ese peso y que te sumía en una depresión y en una situación negativa. Y estoy hablando con evidencia científica porque eso está demostrado que usted libera y entonces usted baja esos niveles de ansiedad. Doctora, dicen que eso uno... te da tranquilidad y paz. Dicen que uno tiene una amígdala ahí en el cerebro, que eso es lo que crea una situación como de una felicidad, sí, de una liberación. Mire, en el hipocampo que está la memoria, el cerebro humano es perfecto, Dios lo hizo está perfecto. Integrado, articulado. Una cosa depende de la otra, tiene varias circunvoluciones, tiene varias áreas y cada una de ellas está integrada de forma que esa interacción es lo que hace que usted tenga los recuerdos, que a usted, cuando usted huele algo, a usted eso la memoria le trae cosas de su infancia o de su casa, o cosas que tienen que ver con usted, que le estimulan un pensamiento agradable o desagradable. Además, el cerebro humano tiene unas capacidades que son extraordinarias, como la neuroplasticidad, que es esa particularidad que tiene el cerebro humano de autorregenerarse también cuando hay lesiones. Por eso a veces vemos que hay personas que han sufrido lesiones, por ejemplo, accidentes cerebrovasculares, y se le ha dañado una parte de su cerebro y ese cerebro se regenera. Usted ve que la persona recupera el habla, recupera la movilidad del brazo o de la pierna o de ese lado, y es porque ese cerebro tiene esa capacidad de autorregeneración. O sea que Dios nos hizo perfectos. Lo que a veces, lamentablemente, y volviendo al tema de atrás, es que la parte externa, nuestro exterior, incide mucho en nosotros. Entonces, hay mucho ruido. Por eso es que el cristiano tiene que descansar en Dios. Y mire, esa es la mejor terapia. Y doctora, la palabra habla mucho de la mente. Inclusive el Señor le dice a su pueblo que ama al Señor con toda tu mente, con toda tu alma, con todo tu corazón, porque la mente es un campo de batalla. Sí, claro. Y ahí es donde el enemigo quiere trabajar y alojar. Fíjese que dormimos y estamos soñando. Efectivamente. Pero y uno siempre piensa, porque a veces uno retrocede en su pensar y empieza a pensar el pasado, que si yo lo había hecho bien, no me había pasado esto ahora. Entonces nosotros vivimos turbando emocionalmente porque vivimos pensando en algo que yo no solucioné. Entonces, muchas veces nosotros empezamos a sentir situaciones de depresión. Ahí puede traer la depresión, ¿verdad, doctora? Porque empezamos a pensar en lo de ayer. Sin embargo, el Señor nos manda a que nosotros vivamos cada día, que cada día trae su propio, que sigamos hacia adelante, hacia la meta. Por eso la palabra de Dios habla acerca de la mente. Dice, cambien su manera de pensar para que puedan entender cuál es la voluntad de Dios. Pero usted ha dicho algo muy importante. Yo siempre digo que la ciencia, que fue hecha por Dios, tremendo, y la gente ahora habla, no, porque ahora hay una teoría de que lo que usted dice
se hace realidad. Explique eso. No, doctora. espérese, diciendo. Y usted acaba de decir que dice la palabra que cada día trae su propio afán. Y dentro de las terapéuticas, dentro de las cosas que se les recomiendan a las personas que tienen ansiedad, que tienen temas de frustración, baja tolerancia a la frustración. Porque mire, la verdad es que hay diversas situaciones, pero aquí estamos hablando de estrés y estamos hablando de ese estado de ansiedad. Hablamos primariamente para prevención, como parte de la prevención de este tipo de situación en la infancia, evitar, ¿verdad?, el uso de los dispositivos para los que se conectan ahora, para que sepan. Hay diversas condiciones que tiene el ser humano. No estamos hablando de personas que tienen una patología hereditaria o funcional dependiendo de otras causas, sino que estamos hablando de las cosas externas que inciden sobre nuestro organismo y que nos producen estrés. Bueno, y usted dice, cada día tiene su propio afán. Y repito, dentro de las cosas que se recomiendan es plantearse metas cortas, Logrables. cosas logrables para celebrar pequeños triunfos y no grandes derrotas. ¡Wow! ¿Entiendes? Tremendo, Y doctora. eso es importante. Entonces, eso va muy de la mano con eso que dice la Biblia. Cada día trae su propio La persona afán. quiere muchas cosas. No te vayas tan rápido. Porque quiere crea decir ansiedad eso. eso. Porque, vuelvo y repito, vamos a trazarnos y a pautarnos metas alcanzables, pequeños logros, pequeños grandes logros que nos dan grandes satisfacciones. Porque a veces en los pequeños detalles es que están las grandes cosas. Entonces, vamos a celebrar pequeñas victorias y no grandes derrotas, porque son cosas que nos van poco a poco fortaleciendo, dando satisfacciones también y elevando nuestra autoestima. Nos van dando esa sensación de que sí podemos, pero usted no puede venir a querer hacer grandes cosas. Vamos poco a poco, porque todo en la vida también tiene un propósito. Y si dice la palabra que todo lo que nos pasa, todo, para los que aman a Dios, todas las cosas, ¿qué? Obran para bien. Entonces, debemos ir poco a poco y siempre estando confiados en el Señor. Doctora, usted dijo en una ocasión que cuando uno tiene fe, usted y yo una vez conversando, que usted hay un resultado. Sí. Yo quiero que usted lo explique porque hay muchas personas que dicen, yo creí, yo no veo nada. Lo que pasa es que usted sabe que vuelvo y digo, hay muchas teorías. No, y hay teorías en el mundo secular que dice, usted decreta con su boca y cuando usted decreta, eso se logra porque todo se articula, se pone, ¿cómo es que dice? Se alinean los planetas para que las cosas sucedan cuando usted dice con su boca, pero la Biblia habla. ¿Verdad que sí? De eso. Sí, de que si tuviera fe como un grano de mostaza y que lo que desatamos aquí en la tierra será desatado. Entonces, ¿qué pasa? Cuando usted tiene fe, ya usted en su mente planificó y creyó. ¿Verdad que sí? Entonces, eso te hace a ti obrar, accionar en función de lo que usted cree. Vamos a ver. Usted dice, yo sé que yo, por decirlo en un ejemplo secular, voy a poner un salón de belleza, porque yo lo voy a lograr. Y usted empieza a comprar blower y a ponerlo ahí. Compré ese blower. Y te dice, ¿y qué es eso? No te apures. Yo te voy a decir. Compré 2 cepillos. Ya usted está actuando en su vida conforme a un plan, a algo que ya usted se planteó, una meta. Entonces usted va obrando en ese sentido. Entonces usted al final lo logra, porque cuando usted puso en su corazón y planificó y creyó, usted va a ir caminando, porque todo en la vida es, señores, es una disposición y un accionar. Dijo un gran escritor que habla sobre temas de superación personal, que lo primero que una gente de éxito, una gente que quiere ser exitosa debe hacer es arreglar su cama por la mañana cuando se levanta. Porque cuando usted se despierta, porque también tenemos que tener un accionar, tenemos que movernos. Porque la fe sin obras es muerta. Es muerta. Entonces usted cree, pero usted tiene que accionar. Tiene que obrar. Y usted tiene que actuar en función de eso que usted creyó. Entonces cuando usted se levanta por la mañana y usted arregla su cama, ya usted empezó un día con un propósito exitoso. Usted arregló su cama. Usted ya cumplió con una meta. Usted se baña, usted se cambia y usted sale ya
a accionar, porque ya usted puso ese día en manos de Dios y ya usted va bendecido. Amén. Usted no puede levantarse con esos pies, ay Dios mío, ay, quejándose tanto. Recuérdese que la queja es lo más negativo que tenemos para nuestra vida. Por la queja, el pueblo de Israel Se quedó en el desierto. salió a buscar la tierra prometida. ¿Y cuánto? ¿Que era para durar cuántos días? Eran 40 días que tenían que durar ¿Y ahí. cuánto duraron? 40 años. Entonces a veces nos empantanamos en la queja, en la desidia, en el yo no puedo, y no porque fulano no me dejó, porque si yo hubiera lo que pudo haber sido y no fue. Siempre buscamos un No, porque culpable. yo casi lo logro. Vamos a cambiar ese casi por yo lo voy a lograr en el nombre de Jesús. Amén. Vamos a dejar de quejarnos tanto y vamos a decir, bueno, no pasó esto, pero Dios sabe toda la cosa. No pasó esto, pero plan B. Y vamos a buscar también, hermanos, más la dirección de Dios. Amén. Y a Amén. escuchar la voz de Dios, porque a veces Dios no habla, pero no la queremos oír. Sí. Entonces, yo lo que propongo es que al mundo secular también, pero sobre todo al cristiano, que la queja hay que dejarla. Hay que ser más positivo, hay que ser más agradecido de lo que tenemos. Sí. Porque a veces no queremos creerlo, pero mire, lo primero que debemos agradecer por la mañana es que usted abrió los ojos, usted puede escuchar, usted puede ver la luz y usted puede ver las cosas y usted puede levantarse de su cama. ¿Cuánta gente hay que no se puede levantar de la cama? ¿O cuánta gente hay que no puede escuchar o que no puede ver? Sin embargo, son gente que viven gozosas también y bajo la gracia de Dios. Y la Biblia dice que está siempre gozoso. La Biblia no te dice que el gozo tiene que estar alineado a una condición que tú tengas. Dice que está gozoso. ¿De cuántas cosas te ha librado Dios? A veces queremos una cosa y tú no sabes de lo que Dios te ha librado. Cuando salimos, la salud. La salud es una cosa. No tiene precio. Y Pero usted lo venga acá. explicaba ahorita. Doctora, mire, aquí la palabra de Dios dice en el libro de Efesios capítulo 4, en el verso 22, el Señor hablando a través del apóstol Pablo dice, en cuanto a la pasada manera de vivir, está hablando de un pasado, dice, despojado del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos. Y después dice, y renuévese, renovado en el espíritu de vuestra mente. Oiga esto, la mente hay que renovarla, dice, y vestido del nuevo hombre creado según Dios en la justicia, en la santidad de la verdad. Doctora, la mente se renueva. Claro. ¡Wow! Mire, y la palabra de Dios ahí lo dice. Entonces, ¿cómo tú renuevas tu mente? Pues cuando tú piensas de manera positiva, cuando cambiamos la manera de pensar, cuando actuamos de manera distinta, cuando bajamos esos niveles de ansiedad. Porque cuando usted está ansioso, cuando usted ve todo negro, pero fíjese que la gente misma lo expresa y dice, es que a mí se me nubló la mente en ese momento. La ira te bloquea, la gente luego se arrepiente y después que baja todo, que estamos en frío, dice, ay Dios mío, ¿qué yo estaba pensando? Usted lo sabe, pero cuando tenemos una mente renovada, cuando tenemos una mente que descansa en Dios, cuando tenemos una mente relajada, cuando tenemos una mente positiva, propositiva, no negativa ni de quejas, porque a veces vivimos quejándonos, vuelvo y repito, pero no tenemos ninguna propuesta. No decimos, bueno, me quejo de esto, pero voy a proponer hacerlo otro. Entonces debemos pasar a ser también un poco más propositivos. Y la palabra de Dios mismo habla de la misma paz. Dice, tú guardarás en completa paz aquel cuyo pensamiento en ti persevera porque en ti ha confiado. Pues ya usted lo está diciendo, esa es la terapia. La terapia Cuando usted confía, ¿qué le pasa? tiene paz. Y el que tiene paz no está ansioso. No está ansioso. Entonces, todo es una armonía entre lo que somos, lo que pensamos y cómo actuamos. ¿Verdad que sí? O sea, usted piensa y actúa en Doctora, consecuencia. un mensaje final. Bueno, el mensaje final, iniciando por el tema que ¿verdad? Que dio apertura a la conversación, el uso de los dispositivos electrónicos. No descuidemos esa parte. No justifiquemos el uso de los dispositivos electrónicos, sobre todo en los menores de 2 años, porque no está indicado, porque eso va a traer luego, vemos niños con trastornos del habla, con trastornos de la personalidad, con trastornos de hiperactividad y dificultades del aprendizaje, que eso también es importante.
Si le das a tu niño menor de 2 años o en la primera infancia, antes de los 5 años, el abuso de los dispositivos electrónicos, está demostrado científicamente que tiene efectos deleterios sobre el cerebro del niño. Y ya en la etapa adulta, a descansar en Dios y también a bajar esos niveles de ansiedad. Y sobre todo a los adultos, sobre todo a los que son cristianos, ¿verdad? Los que son creyentes, descansar en el Señor, porque dice la Biblia que los pajaritos del campo No trabajan. no trabajan y ni aun Salomón se vistió con la gloria de uno de ellos, porque Dios tiene cuidado. Y antes de nosotros pedir, ya el Señor sabe qué necesitamos. Correcto. Doctora, muchas gracias. De verdad que esto ha sido una gran enseñanza. Yo quiero decirle que debemos de cuidar nuestra mente. Yo creo que porque últimamente está habiendo mucha salud mental, la gente está hablando mucho de salud mental, la gente no está pensando porque no se está yendo a la palabra y nos estamos dejando llevar de la alegría momentánea, lo que le llamamos la dopamina, cuando se enciende este placer que no... Ese chispazo. Y de verdad que debemos reflexionar. El Señor nos está llamando a reflexión, pensar en las cosas del Señor, como dice la palabra. Tú guardarás en completa paz aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. Doctora Now, que Dios me la bendiga grandemente. Gracias. Y de verdad que ha sido de gran bendición. Amén, muchas gracias a ustedes y decirle ya finalmente a la gente que así como tenemos un corazón, un estómago, así como tenemos los pulmones que son órganos, también la mente es un órgano. Amén. Doctora, de su Instagram para que la gente la siga. Bueno, mi Instagram @nautsuberbi y estamos en Pediatric Center en la calle Dr. César Dargam número 10, en el edificio azul, en la local 802, en los teléfonos 809-373-0596. Van a estar ahí para que usted así... A la orden. A la orden. Pues Dios le bendiga y hermano Juan. Excelente, excelente. Me encantó. ¡Shalom!